que yo soy docente libre honorario de este hospital, o sea que soy docente de los de edad, y lo he sido por mucho tiempo en este tema, en el tema de cómo hacer para cuidar mejor a las madres y a los recién nacidos que nacen en el Uruguay y en la región. Y tuve el privilegio de ser integrante, docente, investigador del Centro Latinoamericano de Perinatología, que tenía sede en este mismo local, y de donde surgieron muchas de las estrategias para reducir mortalidad materna, mortalidad neonatal. En ese sentido, también quiero decir que la carrera me honró con ser uno de los 36 miembros titulares de la Academia Nacional de Medicina, a la cual en esta presentación no represento, ni mis opiniones significan que tenga algo de respaldo, sino que es un ámbito libre, académico, la academia también, en donde creímos que en esta oportunidad teníamos que señalar una mirada más integral, más cabal, de lo que estas cifras de mortalidad infantil de los últimos 10 años, en algún momento, por un relato, se intentaron interpretar de una manera diferente a la que yo voy a tratar de proponerle a ustedes con datos que hay una segunda interpretación. Y me refiero, ¿esto cómo se pasa para adelante, muchachos? Para clic en la pantalla y sigue después. Para clic en la pantalla. Y hago clic en la pantalla. Sí, sí. Con el mouse. Gracias. No, Ahí abajo, mira. Ahí va, bien. Esto salió el 29 de marzo. Sí, está bien, pero es para atrás, ¿no? Sí. Y un profesional, colega, que manifestó que, según las cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública, la tasa de mortalidad infantil tuvo un aumento que nunca hemos tenido desde que se llevan registros en nuestro país. O sea que hubo un aumento de la mortalidad infantil del cual no hay registros. La tasa de mortalidad infantil del 2022 fue 6,2 por mil nacidos vivos y la del 2023 fue 7,3. En nota periodística del día de hoy, el periódico La Diaria tiene una sección que se llama La Diaria Verifica, en la cual me consultaron sobre la veracidad de esta afirmación, y lo primero que voy a decir es que los datos muestran que esta afirmación no es cierta, es una afirmación falsa. Y les muestro acá, y los que tengan humor ya pueden ver que el humor está en las fechas, porque no puse fechas, pero esto va desde 1900, presidencia de Lindolfo Cuestas, hasta 2023, presidencia de Luis Lacalle Pou. Y en cada uno de los años yo puse quién era el presidente, porque me parece muy adecuado que alguna gente lo mire por quién es el presidente y otros lo miremos por qué cosas se hicieron y qué cosas hay que hacer. Y como ustedes verán, en los primeros años, hasta lo que fue el gobierno de Berreta, pero eso significa la época alrededor de la mitad del siglo XX, la mortalidad osciló en cifras muy altas y fue la preocupación de muchos, que los vamos a mencionar, algunos de ellos, que intentaron hacer llegar mejor los servicios, imponer más lo que era en ese momento las reglas que gobernaban a los demás países en el descenso de la mortalidad infantil, y eso se vio reflejado en una caída desde cifras por arriba de 100 por mil a que en la mitad del siglo habían bajado a la mitad. Esa es una construcción uruguaya, históricamente, de no conseguir ningún cambio hasta que un buen día empezó a bajar. Y eso es la obra que se construye a lo largo de los tiempos por los profesionales y las políticas que llegan a mostrar impactos sobre algo que en ningún momento se dudó que ningún gobernante tuviera otra intención más que favorecer a la población y en principio a disminuir la mortalidad materna y la mortalidad infantil. A lo largo del tiempo esta es nuestra saga y somos parte de esa saga. Lo importante está en mostrar que hubo periodos en los cuales se estancó, luego de haber bajado, y en la línea roja, ustedes van a ver, la línea roja
van a ver que es la mortalidad, que ahí dice postneonatal, y acá arriba la verde es la mortalidad, perdón, pero yo me fui de acá. La verde es la neonatal y la roja es la postneonatal. La postneonatal, que es la enfermedad ambiental, las diarreas, las neumonias, el sarampión, la tos convulsa, todo eso era lo que pasaba en el siglo XX, en la primera mitad, y por alguna razón fue decreciendo, y recién, en esta época, alrededor de la década del 70, la mortalidad neonatal comienza a bajar. Vamos a explicar que la mortalidad neonatal baja fundamentalmente cuando todos los partos se hacen en el hospital por personal profesional y hay quien atienda al recién nacido. Por eso antes, cuando eran partos domiciliarios, era muy difícil disminuir la mortalidad neonatal. Y en ese momento pasa a privilegiar las cifras, los logros que se hagan en mortalidad neonatal. Acá vamos a ver la del siglo, para no poner una curva con una escala tan amplia. Fíjense que ya estamos partiendo de 14 por mil a principios del siglo. Y llegamos a tener, como dice muy claro en el 2023, una mortalidad de 7,3. Lo que sirve este diapositivo es para mostrar que este incremento que hay acá no es el único incremento que hubo, porque hubo en el 2016, hubo otro incremento en el 2010, mucho mayor incluso que este, y otro incremento en el 2005 al 2006, y otro incremento entre 2001 y 2002. O sea que la aseveración de que era el mayor incremento de la mortalidad infantil que se había visto desde que se tienen registros, ni siquiera es válido para los registros del siglo XXI, que son registros de baja mortalidad. O sea que, terminado el relato con estos datos, o sea que no era ni siquiera mencionarme a mí en el artículo como se me menciona, como que es mi opinión, no es mi opinión. Esto es lo que ustedes están viendo, son las cifras oficiales y la persona que afirmó eso, afirmó en falso. Terminado este debate, ya pueden ir a leer la diaria, saben de qué se trata. En principio yo lo que voy a hacer es tratar de darles a ustedes una mirada más comprensiva de cómo es difícil analizar y hacer un pronóstico de cómo va a evolucionar la mortalidad infantil y cómo se puede interpretar la actual, pero para eso van a ver que faltan datos. A esas curvas que ustedes tienen ahí, hay una manera muy honesta de mirarlas, que es, en lugar de tomar los años, tomar 3 años sucesivos, el año 1, 2 y 3, y hacer un promedio. El 2, 3 y 4 y hacer otro promedio. El 3, 4 y 5 y hacer otro promedio. Y a eso se llaman promedios móviles, y lo que hacen es, para una población de 40.000 nacidos, la expanden a la media de una de 120.000, que es muy poco, comparado con Brasil o con Estados Unidos, que tiene 3 millones. Entonces, para compararnos con otros, es mejor suavizar. Hay que suavizar las cosas y suavizar las opiniones. Entonces, con este suavizado, ustedes verán que hay algo que es una regla, y es que la mortalidad infantil siempre baja. Aún de valores bajos, sigue bajando. Y había un profesor, Ubaldo Ramón Guerra, que decía, hagas lo que hagas, si lo haces con buenas intenciones, la mortalidad infantil va a bajar, cuando uno tiene cifras suficientes como para mostrar eso. De ahí nos vamos, entonces, a nuestros antecedentes. Es el siglo XIX, que es el que nos deja el legado, la herencia de qué hacer. Y ahí aparece algo muy importante. Aparece la higiene, esto sacado, esa balón de vidrio para que contiene una solución jabonosa, que estaba puesto en los libros de obstetricia. Como la tecnología no había hipodoppler, había agua y jabón para bajar la mortalidad puerperal por infecciones, la mortalidad de los recién nacidos por epidemia. O sea que, y este grupo de gente, los conocen ustedes a varios de ellos, pero yo les voy a mostrar a dos. Uno de este es Estefanita Tarnier. ¿Saben lo que es un Forceps Tarnier? Bueno, un Forceps Tarnier
Si van a la sala de parto y lo piden, se lo van a dar. Es un forceps inventado por este señor. Pero además inventó las incubadoras. O sea que ya con eso tienen dos inventos a la vista. El tercero, y este que tienen acá, es un señor que se llama Pinar. ¿Saben lo que es un estetoscopio de Pinar? Lo inventó este señor. O sea que estos tipos eran tipo full time de la Academia Francesa, los primeros graduados como especialidad en obstetricia, ¿sí? Y acá, escondidito acá, hay un señor que se llama Pierre Boudin, me encanta mencionarlo, porque es el que inventó la neonatología siendo obstetra. Que funcionara mejor. Acá tienen a este señor, cuya imagen en esta está también retratado, y esto es una sala de prematuros que él desarrolló porque los niños en la sala general, en las puérperas, se morían y lo llevó con las incubadoras y con todas esas señoras que están de azul y con cofia, que eran las amas de leche, que amamantaban a sus bebés y a su vez después iban a amamantar a los recién nacidos o dejar leche a los recién nacidos. Y el señor tiene el gorro negro porque todavía en esa época, en la época previa a la antisepsia, se usaba gorro negro. Después, por la teoría de la higiene, se empezó a usar gorro blanco, ¿sí? Pero ahí está la sala donde empezó el descenso de la mortalidad infantil de los prematuros y empezó el descenso de la mortalidad infantil en general. Y voy a decir por qué sucedió esto. Lo más importante es que había una mentalidad de documentar con datos, al punto que Broca, ¿ustedes saben lo que es el área de Broca? Bien, Broca, además de ser un médico general y un neurólogo que escribió de la fascia de una lesión, dijo esta frase que aparece en el diccionario enciclopédico. Dice, la mortalidad de los recién nacidos, y esto lo desarrolla, concluyendo que una estadística bien hecha es el mejor medio para luchar contra la mortalidad neonatal. ¿Por qué? Porque si uno cuenta todos los que nacen vivos y todos los que nacen muertos, y los y que mueren después de nacer, y los analiza, tiene idea de cuál es el problema y cuál es la intervención. Por lo tanto, esto que era de la década del 50, llenaba la Academia Francesa en las discusiones de que se tenían que presentar los datos. Y Pierre Boudin, que le acabamos de hablar con él, hablar de él, Pierre Boudin, un ratón, Pierre Boudin se encontró, ¿está bien? No te preocupes. No, el aire acondicionado. El aire, está bien, sí, somos buenos. Pierre Boudin se encontró con algo muy importante cuando era obstetra, y era que le llamaba la atención que las madres que venían a tener el parto le preguntaban por el hijo anterior y decía que se había muerto. Se había muerto de diarrea por consejo de los porteros, que eran los que estaban en la puerta vertical, y la muerte del niño anterior siempre era por una causa, era por una mala alimentación. Y él decide, fíjense que en ese momento, en el siglo XX, el inicio del siglo XX, la mortalidad oscilaba entre 500 y 200 por 1000. Nosotros teníamos en nuestro país registrado, en el inicio de la República, principio del siglo XX, 110. Ellos tenían una enorme mortalidad. Además, los chicos los mandaban que entren a campaña para que criaran. Pues, era el inicio del trabajo de la mujer. Y este señor, Pierre Boudin, que está ahí, escribió una nota de permiso que le permitieran ver a los niños al 7º día de vida, cuando venían las madres, y si las madres no tenían leche, les daba leche pasteurizada gratis a las que se la cobraba a las burguesas, y ese hombre mostró que se podía bajar la mortalidad infantil por diarrea en verano, y muestran las estadísticas que él muestran que estos son los niños a lo largo del año que van muriendo de diarrea, y el pico del verano, y los que iban a la consulta externa, la mortalidad descendía. Incluso hay una línea azul que ustedes no ven allá abajo, pero la línea azul dice, Sí. y yo he escrito, ¿Sí? aparece, ahora sí le pusieron mi inteligencia, aparece al pie de los subtítulos, no sé por qué.
Aparte activaste algo. Activaste algo. Algo así. Lo que vos hablás, Pato, estás traducido. Lo tuyo también, ¿no? Sí, entonces, lo que voy a hacer es hacer un escape y volver a esto y ver si se puede. Gracias. Bueno, una vez pasó. Vamos a volver acá con tu ayuda, Matías. Ahí en compartir pantalla, Pato, mira. Donde tenés verde, ahí en la mitad. Y volvés ahí. Y después allá ponerle a... Bien, volvemos a la otra, disculpen la digresión. Lo concreto, con los que venían a la consulta, que dice que eran mortalidad cero prácticamente. Eso no existe, pero los hechos redujo. Y acá tenemos una cosa muy clara. La mortalidad infantil alta se puede reducir. Y se puede reducir con medidas sencillas. Y eso, en nuestro país, es rápidamente tomado por este personaje que aparece allá en la parte más superior. Voy a ver si puedo sacar de arriba el cartel. A ver si acá se saca. Ocultar. ¿Cómo dice ocultar algo? ¿Será esto? Me parece que si te parás abajo se ve rápido. ¿Eh? Si te parás abajo de No la... me animo. No. Muy osado. Dale, muy osado. Ahí se está. Si te parás Bien, abajo de lo que les voy a mostrar es algo muy importante. Todos ustedes están al tanto que periódicamente alguien hace un recordatorio de lo que pasó en algún lugar y lo jerarquiza. Y en este caso, una historiadora de la medicina en la americana con un grupo de demógrafos uruguayos hicieron un artículo que salió publicado en el 2005 en la revista americana de Salud Pública y que dice el Uruguay en el sitial mundial. ¿Sí? Y lo que dice este artículo es muy sencillo. La evolución de la salud internacional ha sido clásicamente evaluada desde la posición de instituciones centrales, los organismos internacionales, las fundaciones, las agencias de desarrollo, o de la difusión e influencia de los países desarrollados hacia los países en desarrollo. Para profundizar la comprensión de cómo se modeló la agenda internacional, se examinó el caso poco conocido, incluso en los días actuales parece que es poco conocido, de Uruguay y su rol pionero entre los 1890 y 1950 en el avance e institucionalización de la salud del niño como una prioridad internacional. El destaque de Uruguay como un nodo de salud internacional puede ser explicado por su temprano progreso en la salud pública, una república Naides es más que Naides, su adaptación y apropiación de métodos desarrollados en otros países y su comunicación amplia de las innovaciones y los resultados inmediatos. Uruguay publicaba sus datos y los discutía en los congresos internacionales. Hasta ahí dejo, y les recuerdo esto, y hasta ahora no mencioné ningún presidente que se hiciera cargo especialmente, y puse a todos los presidentes, y como ustedes verán, periodos muy dolorosos, como el periodo del 73 al 85, la mortalidad infantil siguió bajando en año natal, como era el inicio de las unidades de neonatología y los hospitales con recursos, seguía bajando. O sea que no le adjudico a ninguno, sino a una saga política profesional que miraba el tema y lo desarrollaba por décadas. Ahora sí vamos a ver cuáles son los determinantes que tenemos que en este momento tratar de comprender. Van 20 minutos, vamos bastante. Fue una introducción larga, pero ahora vamos a analizar lo que puede analizar la universidad, que es salir del entorno
de lo que se dice y del relato e ir a los datos. Y entonces, las cosas que quiero destacar, que las voy a desarrollar, son 3. Cada semana mejora la sobrevida hasta el término. Como dice Coppola, el profesor Coppola de obstetricia, denme un día más, denme 2 días más, denme 3 días más, y vamos a hacer mucho por este efecto. O sea que actuar difiriendo, eso ya lo decía Turene, Augusto Turene, fundador del sindicato médico y profesor de obstetricia a mitad del siglo XX, primera parte del siglo XX, en el cual escribió un libro que es el primero que nosotros conocemos, cuyo título del libro se llama Obstetricia Social, porque en ese momento la gente tenía dentro de la profesión un pensamiento muy integrador de las necesidades de la población, porque nos venía de una república en la cual todos eran iguales y que los profesionales estaban muy bien formados y sabían qué era lo que había que hacer, porque venían de escuelas europeas donde ya esos progresos se habían dado. Lo segundo es la calidad de la atención. Y es que al nacer la mortalidad depende del cuidado hospitalario. La mortalidad neonatal depende de nosotros. Somos los únicos que tenemos esa condición de médicos que nos hacemos cargo de todo. Porque no es que hubo un accidente de tránsito ni nada. Todo ocurre para un niño desde el momento que nace hasta que llega de alta bajo nuestro cuidado. Y que sí puede existir desigualdad, pero es en la calidad de atención. No es tanto en la carga de problemas, sino en la desigualdad de atención, de calidad. Y la tercera es algo que está en nuestra agenda, pero está invisible. Y creo que en esto tenemos que ser muy cuidadosos de cómo poder estudiar esto y mostrarlo y entenderlo desde el punto de vista de lo que la sociedad está haciendo y sacarle el título de que esto es parte de los servicios de salud, que nosotros tenemos una responsabilidad sobre muchas de las cosas que se hacen. Y las anomalías congénitas creo que son un tema para desarrollar la mortalidad infantil, porque vamos a tener que ajustar la mortalidad infantil a la mortalidad por anomalías, puesto que muchas de ellas fueron terminadas antes de nacer. O sea que no puedo contar, como antes se hacía, un nacido vivo con una anomalía, que pasa a ser parte, si se muere, del denominador, si en realidad ese niño nunca fue nacido vivo, por lo cual no va a ser parte ni del numerador ni el denominador. O sea que las anomalías congénitas pueden reducirse a 0 si no nace ninguna. Con esta breve introducción, vayamos a mirar edad gestacional. Y esta es una de las cosas que no podemos averiguar en Uruguay. ¿Por qué? Porque no tenemos una base de datos que vincule la edad gestacional al nacer con el momento de morir. Eso se llama asociación del certificado de nacimiento con el certificado de función, y en los análisis que se hacen de estadísticas vitales en Uruguay, no incluye lo que se podría hacer en Uruguay, que es esta tecnología de tratar de ver a cada niño que nace cuál es su futuro en el primer año de vida. En realidad, siguiendo estándares internacionales, lo que se hace es contar todos los que nacen en un año y todos los que mueren en ese año antes del año de vida. Pero algunos de los que mueren pueden haber nacido en el año anterior y algunos de los que nacen pueden morir en el año siguiente. Y la técnica es contar no como cohorte, sino como corte de una población epidemiológica por un lugar y por un tiempo determinado. Entonces, decimos nosotros que para comparar tasas globales de mortalidad, así como está compuesta una tasa de mortalidad, está muy influenciada por la edad gestacional. Por lo tanto, si no tenemos la edad gestacional, no sabemos contra qué estamos comparando. Y eso es lo que voy a tratar de explicarles ahora. Porque, por ejemplo, si en una población tenemos más pretérminos severos, esa población tendrá mayor mortalidad. Si ustedes toman una población afrodescendiente, ¿sí? Toman un grupo de población que es afrodescendiente. En Estados Unidos eso es muy fácil porque tenés la información muy cercana, que la dan. Vos podés comprobar que los afrodescendientes tienen 3 veces más, menores de 1.500 gramos,
que los niños, los inuit, del norte de Canadá, lo que sea, o los inuit, o los hispánicos, que son indoamericanos, que están en la misma población, o los asiáticos. Todos esos, aunque sean de un lugar de extracción social de bajos ingresos, tienen una tasa de menores de 1.500 gramos similar a la de los blancos, y los que son negros no hispánicos tienen una tasa de niños menores de 1.500 3 veces mayor. Por lo tanto, si nacen 3 veces más niños con edades muy bajas, vamos a tener una mortalidad más alta, aunque los atendamos igual. Por eso lo que nos sirve es saber la mortalidad para cada edad gestacional. De esa manera eliminamos el factor de los números absolutos. Y lo que voy a hacer ahora es un ejercicio que ustedes pueden hacer desde sus casas, y yo lo hice en mi casa, y que es mirar 25 millones de recién nacidos y tratar de hacer las estadísticas ustedes. Y yo desearía que el ministerio me diera lo mismo para lo que nosotros tenemos. En Estados Unidos nacen 3 millones por año y está disponible. Yo no tengo que ni siquiera registrarme. Alcanza con que abra y esté media hora. Si estoy más de media hora, me la renuevan. Si la abandono, la tengo que hacer de nuevo. Pero estos gráficos que ustedes van a ver son gráficos para explicarles que la edad gestacional determina la mortalidad. Y ahí tienen ustedes todos los nacidos entre las 20 y 26 semanas en Estados Unidos. Y acá estamos hablando de 3 millones, de los cuales estos probablemente son 50.000. ¿Sí? Pero vean que a las 20 semanas es de 800, y a las 21 y a las 22 bajó, y a las 23 bajó, y a las 24 bajó, y a las 25 bajó. Y en azul está el año 2017, en rojo está el 2017, que tenía una mayor mortalidad en esas edades, y en azul está el 2021, que tenía la misma. O sea que hubo un progreso en la mortalidad para esas que se despegaron en Estados Unidos, un progreso. Así yo puedo darme cuenta que Estados Unidos está atendiendo mejor a los de 22, 23 y 24 semanas. Tiene una probable trampa, y es que a veces a un niño nace vivo, pero lo registran como muerto y no lo cuentan como nacido vivo. Entonces, en esa trampa, en el solitario, puede pasar que haya mayor cantidad de niños en esas edades gestacionales como fetos muertos y menor cantidad como nacidos vivos. Saltemos esto, que eso sería la minucia, porque 26 semanas es poca la sobrevida. En la afectación de la mortalidad infantil influyen más los de 27, 28, 29, 30, y ahí fueron hasta 36. Y vean que la declinación es por semana. O sea que si alguien les explicó a ustedes que la clasificación de recién nacidos es en términos, pretérmino y posttérmino. Pretérmino no quiere decir nada, porque en realidad para mortalidad infantil cada edad gestacional quiere decir mucho, porque la mortalidad está. Y en nuestro país alguien sale y dice, la causa de muerte, el ministerio la clasifica como perinatal. O sea que los prematuros están todos en esto, pero además hay para enfermedades infecciosas. O sea que si el prematuro se infectó, sale como prematuro infectado en una, como prematuro en la otra. Está todo mal analizado porque no se llega al nivel de precisión que tiene cuando se dispone de esta información. Por lo tanto, sobre la mortalidad infantil en el Uruguay, basada en comparar cada grupo de edad gestacional y cómo nos va, no tenemos datos disponibles. Fíjense que incluso, y esto es muy importante para comprenderlo, la mortalidad de los pretérminos es muy bajita. Estamos hablando de 800 para los pretérminos extremos, estamos hablando de 100 a 20 hasta las 32 semanas, y cuando llegamos acá estamos en 4 por 1000. Pero vean qué interesante que es a las 41 y las 42 levanta. Por lo tanto, el término, que era el momento de menor chance de morir, son las 40. ¿Por qué? Porque la placenta se pone viejita y el niño este puede tener una consecuencia en su vida intrauterina
que le dé un hándicap, como puede ser una asfixia, cuando nace a las 42, y morir por un hecho que es que en lugar de seguir creciendo afuera, lo dejaron adentro y tuvo un percance que lo puso en hándicap para después nacer. Por supuesto, esto es mucho más exagerado en la mortalidad fetal. Por eso no se hacen más nacimientos después de las 42 semanas. Y ahora, vean que esto lo tomamos para solo el año 2017 para mostrar cuál es la contribución a la mortalidad infantil de la edad gestacional. Y pueden ustedes ver que el 40% mueren, la contribución en un 40% son los que nacieron antes de las 26 semanas. ¿Sí? Esto que está acá. Esto que está acá. Y luego, fíjense que un 50% de la mortalidad están los que nacieron antes de las 32. Y luego, un 70% en los que nacieron antes de las 37. O sea que lo que nosotros estamos reconociendo acá es el valor de la edad gestacional para poder comparar por edad gestacional las diferentes tasas de mortalidad infantil. Eso el Uruguay lo puede hacer, porque tiene digital el certificado de nacido vivo y digital el de defunción. Por lo tanto, tomando la identidad de la madre o recién nacido, uno podría buscar por cada niño si murió o no antes de los 365 días y tenerlo. O sea que no estamos lejos de poder hacerlo, pero las estadísticas vitales del ministerio aún no nos lo permiten. Por eso tenemos que seguir intentando mostrar el tema para que no haya relatos sino datos. Esta es una experiencia muy interesante, que como ustedes verán termina en 2013 y empieza en el 2001, porque personalmente, trabajando yo para el CLAP, que trabajé hasta el 2010, en la facultad, hasta el 2010 trabajé con la facultad y trabajé en el CLAP. Luego volví en el 2011 y seguí trabajando ya en otro formato para el CLAP, pero me consultaron de Tucumán porque tenían un problema. Y esta es la estadística de Tucumán. ¿Qué cosa tiene diferente Tucumán del resto? Explíquenmelo ustedes. Entre todas las provincias argentinas, Tucumán tenía 0.18 de menores de 500 gramos, hecho que no se registraba en ningún otro lugar. La razón es que Tucumán tuvo en el Hospital Central una condición muy especial y fue que había cambio de niños. Había habido casos en los cuales un niño había sido adjudicado a una madre en el tumulto de una mortalidad, de una maternidad grande, y habían decidido poner personal de identificación civil en la sala de parto, unas túnicas rojas, según la que tenemos, bien fuertes, era el de personal de identificación civil. Y le hacían el registro digital a la madre y al niño en una cosa obsesiva, compulsiva, exagerada, de guardia 24 horas. Entonces, había litigio porque la definición de nacido vivo era que tenía signos vitales. Y si el obstetra decía, no, pero escuchame, este bebé 400 gramos, ni lo registramos, fíjate que si lo registramos nacido vivo, después lo tienen que enterrar. Había toda una serie de trámites. Pero el de registro civil decía, no, pero tuvo signos vitales y lo ingresaba. Era el único lugar en la Argentina que había una obsesión de anotar a los menores de 500 gramos. Ahora, ¿qué le puede pasar a la mortalidad de Tucumán si anota a todos los menores de 500 gramos? Va a estar en desventaja. Entonces, miren lo que pasa ahí con Tucumán 2004-2013. Empieza con 20, con 16, después 16, 13, 15, 13,5, 12, 13,8, 13,1. Se estabiliza la mortalidad en Tucumán. Y la mortalidad del país baja hasta 11. Pero si nosotros tomamos la mortalidad de Tucumán y le sacamos los menores de 500 gramos, o sea, ajustamos la mortalidad para que no haya diferencias en lo que se llama carga de problemas, que veíamos recién, que si había niños más extremos, era como la población afro, hay que tratar de mirar la mortalidad por semana. Bueno, acá para mirar la mortalidad por peso,
se eliminaron esos números. ¿Y qué pasó? La mortalidad bajó, porque era un error del análisis de los datos por algo que era externo, que era que habían registrado como nacidos vivos a niños de 200 gramos. No entro más en la anécdota, pero les advierto que esto pasó en Uruguay también, pero pasó en una situación diferente. Cuando antes que hubiera intervenciones voluntarias del embarazo accesibles para la mujer por su propia decisión antes de las 12 semanas, había una condición de lo que uno podría decir externa al sistema de salud, que era que te vendían el misoprostol. Como no te lo entregaban, lo podías comprar. Entonces, algunas madres que no querían proseguir compraban el misoprostol, pero no tenían idea de la edad gestacional y lo tomaban a las 17, 18, 19 semanas y se provocaba un nacimiento por terminación farmacológica temprano que aumentó el número de menores de 500 gramos. En ese momento el profesor Rioso estaba en el Ministerio de Salud Pública, me pidió ayuda e hicimos para Uruguay las tasas de mortalidad infantil sin los menores de 500 gramos porque sabíamos que estábamos en un fenómeno epidémico que no se iba a entender porque iba a aumentar la mortalidad por razones de que había un mayor número de casos que habían nacido de 400, 450 gramos, pero aumentaba el problema real porque era una intervención que era ocasional. Lo mismo pasó en la ciudad de Pelotas. Nuestro colega Fernando Garro, que es un epidemiólogo, estudió lo mismo y pasó. Él en Uruguay, luego que se hicieron la legislación que permitía el aborto farmacológico en determinados casos, no existieron más terminaciones del embarazo electivas después de las 15 y 6 semanas, que era lo que... O sea que tenemos dos casos en los cuales mostramos que para analizar los datos tenemos que ser de alguna manera muy precisos en la edad gestacional. Ahora vamos a entrar en calidad de atención. Y yo les voy a mostrar algo muy interesante que es, podemos ver nuestra mortalidad infantil en un momento e ir y encontrar otro que la tuvo de repente 10 años antes y tratar de entender qué pasa cuando uno está en esa mortalidad, qué va a pasar con ese otro, porque tal vez nos pase a nosotros lo mismo. O sea, que podemos calcular los tiempos para bajar la mortalidad en función de otros similares que tuvieron el problema antes que nosotros. Si nosotros vamos a mirar ahora la gráfica, miramos la tasa de mortalidad infantil de 12 por 1000. Estados Unidos la tuvo en 1980 y nosotros la alcanzamos en el 2006. O sea que tuvimos una brecha de 46 años. ¿Sí? Y simulamos la tasa de mortalidad infantil de 7 por 1000, que es la que tenemos ahora, en Estados Unidos fue en el 2008 y nosotros la tenemos en el 2023. O sea que tenemos un gap de 15 años. O sea que lo que muestra es que los procesos se hacen más rápidos y a su vez llegamos a estar en situaciones similares con otros países, porque de ahora en más, bajar la mortalidad infantil es más difícil. Y acá tienen lo que yo saqué de dos gráficos. Uno toma de 1980 al 2000 y el otro del 2000 al 2008. Y ustedes pueden ver que la tasa de infant mortality rate empieza en 12,5 y nosotros esa tasa en el Uruguay la tuvimos en el año 2006, lo decíamos recién. ¿Sí? La tasa de mortalidad neonatal también bajó y se estabilizó entre el 2000 y 2008. Casi todo se estabilizó en Estados Unidos una vez que llegaron a valores de 7 por 1000 de mortalidad infantil. ¿Sí? La mortalidad infantil es esta que viene acá. Está en 7 por 1000 en el 2008, que es la que nosotros tenemos ahora. La neonatal está en el 5 y la posneonatal está en el 2. Nosotros estamos ahora en esto. Y muy probablemente nuestro transcurso en los próximos años sea lo que está en colores. Vamos a ir bajando, tal vez, con algunos problemas que sí surgen ahora y que los vamos a realizar en el siguiente segmento. Les puede sorprender que esto que dice PT, ¿sí?
es que incrementó en Estados Unidos la tasa de pretérmino y incrementó de la de bajo peso, low birth weight, ¿sí? ¿Por qué? Porque la medicina electiva de decidir cuándo nace un niño ha hecho que a veces tengamos que anticipar porque entendemos que ese niño está en situaciones de riesgo. Por ejemplo, una restricción severa al crecimiento con el adelgazamiento fetal, que contiene poco líquido amniótico y hay que sacarlo porque puede morir inútil. Pero también tenemos que reconocer que el pretérmino ganó mucho también cercano al término, a las 37 semanas, porque hubo una facilidad de hacer cesáreas y en algunos casos están justificadas y no. Y otra que trajo mucho pretérmino al mundo fue los embarazos múltiples. En algún momento fueron de 3, de 4 y el útero daba 1. Ya cuando hay más de 1 es pretérmino, siempre. Rarísimo que un gemelar llegue a las 38 semanas y un trillizos jamás llega, ¿sí? ¿Por qué? Acá, dice el doctor Luciana, hay excepciones, pero la tendencia es a que el útero tiene capacidad de distensión y la distensión llega a un momento que desencadena el trabajo de parto. O sea que aunque no haya elección, el útero con su fisiología, el tiempo de gestación en los múltiples. Volvemos a traer las móviles acá, los promedios móviles, para mostrar que esto que veíamos ahora lo encuadramos en el 2008, ¿sí? Que fue lo que estábamos viendo en la anterior a partir de los colores. Y vean que nosotros tenemos un descenso también bastante interesante a partir de 2008, pero que a partir de los últimos años, de 2015 al 2023, los nuestros se estacionan, ¿sí? Y es razonable que se estaciona, porque se estacionó en el país que tiene más recursos y se estacionó en todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuesta más y los que más contribuyen son los más complejos de atender. Nosotros hicimos un ejercicio. Este ejercicio fue la primera vez que se hizo en una ciudad, lo pudimos publicar, y fue un ejercicio muy simple. Sabiendo que los que más se morían eran los menores de 1500 gramos, todas las enfermeras de Montevideo estaban al tanto de si iban a nacer un niño y si era menor de 1500 gramos, lo registrábamos. Y al alta o fallecimiento, volvíamos a registrar si era un sobreviviente o un fallecido. Por lo tanto, en la ciudad entera, sector público y privado, tuvimos el registro, como se podía hacer en Montevideo, de todos los nacimientos menores de 500 gramos. Fue la primera vez que se hizo en una ciudad en la primera vez. Porque estábamos muy sensibilizados, porque en Estados Unidos había una red que había dicho, si ustedes van a ver un partido de fútbol, ¿a quiénes miran? A los que están en la cancha. Sí, no miran a todo el estadio. Y nosotros como interesados en mirar mortalidad infantil, si sabíamos que el 75% estaba entre los menores de 1500 gramos, ¿por qué íbamos a mirar a los demás que eran 99, 1 cada 99? Menores de 1500 gramos son 1.7 cada 100. O sea que teníamos que mirar solamente a 1.7, a muy poquitos, y saber qué pasaba. Y en Estados Unidos había una red que se había creado por ese motivo, que era la red de la Universidad de Vermont-Oxford, en Vermont. Y esa red, la red de Vermont-Oxford, que ustedes la pueden buscar, VON, Vermont-Oxford Network, empezaba a publicar estadísticas de todos los menores de 1500 gramos que se atendían en las atenciones intensivas de los centros más destacados de Estados Unidos. Y publicaba sus estadísticas. Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer lo mismo que ellos, no le vamos a pagar para que nos comparen, vamos a mirar los datos y compararlos. Y entonces ustedes acá lo que tienen es los que nacían en Vermont tenían una mortalidad por grupo de peso, que está en rojo, 500 a 600, 600 a 700. Esto era lo más cercano a la edad gestacional. Era una categoría de peso muy cercana, que era un proxy de edad gestacional. Y lo que veíamos era que a nosotros, en Montevideo, se nos morían muchos más.
entre 500 y 600 se nos morían todos. Entre 600 y 700 nos morían 95. O sea que ahí había una diferencia entre los resultados de una buena atención para el mismo problema y los resultados de una atención que trataba de igualarlos comparándose para mejorar. Y acá tienen esto que es, para mí, muy claro. Cuando uno habla de mortalidad evitable, tiene que decir quién la evitó, ¿sí? Y uno decir, yo no tengo tantas muertes evitables, o tengo muchas muertes evitables que otros las evitan. O sea que mortalidad evitable es algo que es parte de datos. Entonces, lo que pusimos acá fue los sobrevivientes de Montevideo en azul. En rojo, los que nacieron en Montevideo y hubieran sobrevivido en la red de Vermont, porque tenían mayor sobrevida. Y en gris, los que no hubieran sobrevivido en ninguno de los dos lugares. Entonces, como ustedes verán, de la mortalidad neonatal que teníamos en menores de 1.500 gramos, un 70% era evitable. Y esa es la situación en el 2000. Y cuando ustedes miran las estadísticas de Uruguay, ven que a partir del 2000 la mortalidad infantil empezó a bajar porque obviamente los resultados son mejores. ¿Qué es lo que podríamos hacer hoy en Uruguay? Y bueno, ver los resultados en diferentes lugares, centros hospitalarios que atienden menores de 1.500 gramos, y ver si hay algunos que les vayan mejor que otros. Porque la red de Vermont-Oxford no fue una red acusatoria. Sigue el mismo principio que la aeronáutica. Cuando tenés un mal resultado, anda a visitar a los que tienen buen resultado y copiar en las prácticas. O sea que era una red Q, la de Quality Improvement. O sea que era una red para mejorar la calidad de los datos. ¿Comprendido hasta acá? Si está comprendido para acá, vean unos datos que nosotros recogimos probablemente, no me acuerdo en qué fecha, pero es una publicación que muestra diferentes redes, y acá ustedes tienen acá redes escandinavas, finlandesas, neozelandesas, Reino Unido, ¿sí? La red canadiense, la suiza, la de Toscana, la española, ¿sí? Y la internacional. Ustedes ven que la sobrevida a las 24 semanas es diferente para cada red, y ven a las 25 semanas también, y se van aproximando y casi todos tienen los mismos resultados aquí. O sea que están todos en competencia, pero nos estamos comparando. Y Uruguay, para el 2015, eso era para el 2015, teníamos para menores de 28 semanas un 47% de mortalidad. O sea que teníamos que decir que estábamos muy por debajo de las expectativas que habían logrado. Seguimos comparándonos porque calidad es compararse. ¿Cuál era una de las grandes diferencias? Y acá voy a hacer un editorial. No se me ofendan estudiantes de medicina. Pero si ustedes miran este mapa, que es un mapa de decadeces y gorduras, si ustedes miran cómo es las muertes neonatales precoces, obviamente es que en el sudeste asiático y en África están inflados de muertes neonatales precoces. Y en América Latina estamos muy delgados, y están muy delgados los Estados Unidos. Es cierto, estos son datos globales, pero tenemos fortalezas y debilidades. Estas son las muertes fetales intraparto, las de mal control de parto. Pero, cuando vemos medicina, vean que estamos un poquito más gorditos que el resto de África y el sudeste asiático, tan gordos como los europeos, tan gordos como los de América del Norte. Y cuando vemos partería, estamos más flacos, y cuando vemos enfermería, estamos flaquísimos. Eso se debe a que, y esto fue un diapo que hice hace 20 años, o sea que consideran viejo, pero muy actual. Si ustedes miran la proporción de enfermeras por cada 1000 habitantes, ¿sí? Y la proporción de médicos, en general, Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, tienen 7 o 9 enfermeras cada 2 médicos, ¿sí? Y nosotros estamos hablando de nuestra mortalidad infantil, que es fundamentalmente de pretérminos, que requieren mucho cuidado de enfermería profesional.
Sí. Mucho más que diagnósticos, el diagnóstico está en la edad gestacional. El tratamiento está en el cuidado de ese niño. Que no se enfríe, que no se infecte. Sí. Y si miramos al sur, al cono sur, vemos que Uruguay tiene una proporción inversa. Por cada enfermera hay casi 4. Dicho esto, sí. Pero esta es una de las claves. Una de las claves. Un ejercicio que hizo un amigo nuestro en Chile, que fue que en el 76 el famoso Hospital Sotero del Río tenía una mortalidad neonatal total de 24 por 1000. Era muy alta. Y él, lo único que tenía, no tenía cuidados intensivos, era la capacidad de capacitar a enfermería y médicos para que hicieran algunas cosas. Y vean cómo le bajó muy rápido en 6 años. De 22 por capacitación de personal a 13 y luego por más capacitación bajo 7. Y miren lo que hacía, lo que enseñaba este hombre era esto nada más. Atención postparto, cuidado del periodo transicional, prevención de la hipoxemia, reanimación, detección de la ictericia, promoción del vínculo, prevención de la infección, alimentación con leche humana, participación materna, tratamiento de las emergencias. Y con eso, que era lo más sencillo y la base de lo que ustedes están aprendiendo, bajaba la mortalidad. ¿Hasta dónde? Hasta donde se hacía más difícil. Así que bueno, esta es la última parte, porque ahora voy a mostrar algo que pasa en Estados Unidos y que me hizo a mí reflexionar hace mucho tiempo sobre lo que les decía hoy. La responsabilidad de la mortalidad neonatal es exclusivamente de quien lo atiende en el lugar donde nace. Y entonces vamos a mostrar la mortalidad de los negros no hispánicos en Estados Unidos y la desigualdad. Y acá este es muy viejo, la mortalidad infantil cambia del 85 al 96 y llega a 7,3 en todas las razas. ¿Sí? 7,3 es donde estamos nosotros hoy. O sea que este diapo nos puede mostrar algunas verdades. ¿Sí? El hecho es que si uno mira este 13,3 y mira el cambio, ustedes van a ver que el mayor cambio, si ven la columna, empieza en menos 31, entre menos 58, menos 60 y menos 51, quiere decir que bajó 60% la mortalidad en un grupo de niños. Entre el 85 y 96 bajó entre los de 750 gramos y 500 gramos. Ese es el proceso en el cual se dio el descenso de la mortalidad en una situación similar a la que nosotros tenemos ahora en Estados Unidos. Pero la pregunta es, ¿quiénes se murieron más, los negros o los blancos? Y ustedes ahí ven que 176,9 era la mortalidad de ese grupo de 750 a 999 entre los blancos y entre los negros no hispánicos 145, era menor. 79 y 71, 55 y 46. No está equivocado el cálculo, ¿eh? Los negros se morían menos que los blancos. Y digamos, esto no tiene significación estadística, pues una gran población y las diferencias eran muy pocas. De 170 a 150, prácticamente la misma mortalidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasaba esto? Pasaba porque estaban en el hospital. Y si ustedes ponen un niño de una madre que viene de un lugar muy desprotegido, nace de 28 semanas y pesa 900 gramos, al lado de una que es la madre que viene de un lugar residencial y nace de 28 semanas y pesa lo mismo, es altamente probable que quien lo cuida tenga los mismos resultados, si es el mismo. ¿Sí? Entonces no sorprende. ¿Y la desigualdad cuándo se da? Cuando se van a la casa. Por lo tanto, si ustedes miran la mortalidad del grupo de 3.500 hasta 4.500 gramos, los negros tienen una mortalidad el doble que los blancos. ¿Por qué es eso? Porque le pegó el ambiente. A unos les podía haber pegado el ambiente hospitalario, que era igual para todos, y a otros les pegó el ambiente domiciliario, que era diferente. Entonces es muy importante que entiendan esto, porque
mi única oportunidad de entrar a la oficina del director general de la OPS, siendo yo funcionario, fue porque el doctor Sir George Lynn me dijo: che, Pato, vení, ¿tenés algo para contarme? Y le mostré esta estadística. El Sir George Lynn es un médico que fue presidente, director de la OPS, fue el primer director negro de la OPS, y yo le dije: la culpa de la desigualdad con los negros no hispánicos en Estados Unidos está en el domicilio, pero no está en el hospital. En eso nuestra disciplina es igualitaria. La primera vez que lo oía quedó muy agradecido, y yo lo recuerdo como una anécdota porque me satisfizo poder demostrar de que nosotros hacemos la desigualdad como tendemos en el hospital. Entonces ahora vamos a ver qué pasa en un dato más reciente, y acá ustedes ven que esto se llama Pediatrics, que es el Journal of the American Medical Association de Pediatría, la mejor revista en este momento de pediatría del mundo. Y cuando miran esto, que fue publicado recientemente, ellos hicieron algo muy interesante. Y rankearon a los hospitales de los clase 1, mejor dicho, 39 hospitales, uno de ellos, el número 1, el número 3, el 5, el 7, están todos clasificados de acuerdo a la chance o riesgo de morir, ajustado por lo que se ajusta, por número de niños prematuros, todo eso. Las chances menores los tenían estos primeros hasta el número 17, y las chances mayores las tenían del número 25 hasta el número 39. ¿Dónde elegirían ustedes para nacer? ¿En el 1 o en el 39? Vamos, me fui. Como decían amigos, pusieron la cara y se fueron. No. ¿Alguien? El 1. ¿Tú preferirías nacer en el 1? Yo también. Debe ser más caro. Lo interesante es que, a la diferencia de mortalidad que encontraron en otra parte del trabajo entre los que nacían de hispánicos, de no hispánicos negros, y los que nacían de además etnia que vuelan a Estados Unidos, hicieron esta tabla. Esta tabla dice acá: hispánicos, no hispánicos negros, hispánicos y blancos. Y vean que los hospitales que tenían menor morbilidad y mortalidad, o sea, estos hospitales, la distribución era 20, 25 y 20%, y 100% para todas las etnias. O sea que iban a estos hospitales una proporción de negros similar a la proporción de blancos, ¿sí? En los hospitales de baja mortalidad. Cuando miran los de alta mortalidad, ustedes van a ver que los negros eran mayor cantidad de la población de aquellos hospitales con 43, 34 y 22. Había una distribución que sesgaba a la población negra hacia hospitales de mala calidad. Entonces, los resultados no eran por la condición étnico-racial, sino que era por quienes lo atendían. Los que atendían mayoritariamente en hospitales de mala calidad tenían malos resultados. Por lo tanto, si analizábamos el conjunto de la mortalidad en menores de 1.500 gramos en Estados Unidos, podíamos sacar la conclusión de que era debido a la condición social. Y no era debido a la condición. La condición era una variable intermedia que los llevaba a hospitales negros. Nada más. O sea que la desigualdad era porque los atendía gente que tenía peor calidad de atención. No por ellos. ¿Sí? O sea, no les venía desde donde ellos vivían más que por el seguro que tenían. ¿Se entiende esto? Entonces es muy importante que sepamos que no se pueden hacer relatos, sino que los datos te muestran esto, que es que ¿qué tienen que hacer? Bueno, mejorar en esos hospitales la calidad de atención, y es la única manera que tienen que la igualdad surja, de una mejor atención neonatal en hospitales de buena calidad. Uruguay podría hacer eso, no tenemos todavía este tipo de documentación para afirmarlo sobre. ¿Qué más se puede evitar de la mortalidad infantil? Porque hay países que tienen 3,2, Mónaco tiene 1,8, Japón con 2, Islandia 2,1. O sea que si estamos en 7 deberíamos bajar a 2. ¿Será posible?
¿Es posible? ¿Qué más se puede evitar? Grosero del mortalidad infantil. ¿Algunos se animan a decir algo involucrado con lo que estoy diciendo? Está bien. Es posible. Yo lo que les voy a decir es que no nos podemos comparar más con estos países. A menos que hagan lo mismo que hicimos cuando sacamos a los menos de 500 gramos de la ecuación. Tendríamos que sacar a las anomalías congénitas de la ecuación. ¿Por qué? Porque todos estos países tienen estrategias de interrupción de la gestación en anomalías congénitas. O sea, como dije al principio, no las van a contar como nacidos vivos, no van a entrar en las tasas. Por ejemplo, Islandia no tiene más síndrome de Down. 0. ¿Por qué? Porque hacen el test en sangre periférica materna y también en el embarazo. Ahora ustedes dirán, esta condición eugenésica es algo que la tenemos incorporada a pesar de que recordamos el Holocausto, a pesar de que recordamos que los niños los discapacitados eran eliminados en la época del nazismo. ¿Seremos capaces de pensar que ahora, desde nuestra condición de servicio de salud, estamos ocultando esto? Hay una discusión general visible en la población, por lo menos la tenemos que hacer para mortalidad infantil, para que nadie haga un relato sin mirar los datos. Y esto es un movimiento que esta persona que está ahí lo creó, este hombre era un discapacitado, y cuando empezó a ver que había una intención de que no nacieran discapacitados, dijo, pero yo tengo una condición que me hace sentir de que yo no soy bienvenido en esta sociedad. Lo mismo pasa con los síndrome de Down. Si todo el mundo va a eliminarlos, quiere decir que soy una carga social. Y entonces los tipos empezaron a hacer una mirada desde 1990 diciendo que todos tenemos un pensamiento interior eugenésico, es decir, que no nazca sino es perfecto. Claro que la sociedad puede evolucionar hacia eso, pero desde el punto de vista social tenemos que hacerlo visible para contenerlo. Porque ¿qué es la imperfección? ¿Un feo? ¿Qué es la imperfección? ¿Un paladar hendido? Y ahí podemos ver al Guasón que tiene un paladar hendido. Ustedes no saben eso, ¿no? Todos saben que el Guasón tiene nacido en Quemón. El Guasón, sepan que no hubiera nacido en Holanda, porque en Holanda está claro que madres terminan cuando ven un defecto con ecografía de un paladar hendido, termina. ¿Sí? O sea que tenemos que tener una cuestión cultural, social, de que esto hay que hacerlo visible. Yo lo voy a hacer visible. Voy a hacer visible para que no haya relatos sobre todo lo que podemos arreglar con el diagnóstico antenatal de las anomalías congénitas. Falso. Las anomalías congénitas están diagnosticadas para ser eliminadas. ¿Sí? Vean esto. Esto es un trabajo del 2020 chino, chinito, ¿sí? País que decidió tener ahora más de 2, 3 hijos. Me olvidé decirles que una de las razones, una de las anomalías para algunas culturas es nacer mujer, ¿sí? Y la eliminación de mujeres en la India, por el hecho de ser mujeres, beneficiada del diagnóstico antenatal, hizo que se prohibiera el diagnóstico antenatal por ecografía, ¿sí? En la China eso ya pasó porque antes, cuando nacían niñas sin ecografía, la tiraban al río helado y bajaron la población de mujeres al punto que tanto en la India como en la China, esa anomalía cultural, no debe nacer mujer, se expresó en la reducción de 22 millones de mujeres en todo el mundo, que fueron más que los muertos en la guerra mundial. O sea que yo creo que tenemos que un arma que un profesor eticista de neonatología, que muchos lo conocen, que es el doctor Silverman. ¿Ustedes oyeron hablar de Silverman? ¿No leyeron sobre el score de Silverman? Ah, ahora sí, lo conocen. Bueno, Silverman tiene dos cosas muy importantes. Lo del score, él ni se acordaba. Yo una vez tuve una entrevista con él, fui a la casa de él porque tenía un problema que plantearle, y me dijo que, te digo yo lo del score, dice, no, que me diga. Él lo que hizo más importante fue que detectó que era el oxígeno el que causaba la fibroplasia rectodental en el primer estudio clínico controlado, randomizado que se hizo
en la historia de la neonatología detectó que el exceso de oxígeno producía. Pero Silverman dijo una vez que los médicos manejamos un instrumental tan potente y eventualmente tan letal que al igual que los militares debemos ser controlados por civiles. ¿Me gusta eso? Sí, el poder del fuego nuestro es muy alto y acá es un poder de fuego invisible. ¿Por qué le voy a decir que en este estudio los chinitos tuvieron 3% de anomalías, 1.578 anomalías detectadas, 3% en la población que le hacía ecografías, y ahí en el scan del primer trimestre el 43% ya fueron detectadas. En el scan del segundo trimestre se agregó un 30% y durante el tercer trimestre un 7% más. Las anomalías que llegaron a nacer fueron el 18,9%. De las 1.578, no, mejor dicho, de las 1.578, 298 no se habían detectado antenatalmente, se detectaron después. O sea que con enorme precisión y en una guía o protocolo de cómo hacer la ecografía para detectarlas, y no voy a entrar más que en mostrarles todas las cosas que se pueden ver, ¿sí? ¿Sí? Ellos publican esto, que es aterrador. Vean que en esta columna, que está acá, dice porcentaje de terminaciones, ¿sí?, de la gestación. O sea, que hacen el diagnóstico de 58 holoprosencefalias y el 100% las terminan antes de nacer. O sea, hacen un peticidio, ¿sí? Y sigan las anencefalias no nacen más. La exencefalia, el encefalocele, el vermis cerebeloso hipoplástico, ¿sí?, el síndrome de Dandy-Walker, ninguna de ellas sobrevivió. Bien. Las reducciones de los miembros, ya los niños que nacen sin un brazo, a medias, ¿sí? La espina bífida, ¿sí?, la sirenomelia, los dedos sobrepuestos, todos esos llevan 100% de eliminación antes de nacer. La ausencia de la válvula pulmonar, 100%. Síndrome de corazón izquierdo hipoplasia. Tronco arterial común. Síndrome de hipoplasia, de ventrículo hipoplásico. Y todavía digo algunas porque esas son 100%. En Europa no nacen cardiopatías congénitas severas, porque además de la sensación de poder hacerlo antenatal sin culpa, tienen también el hecho de que son tremendamente costosas en su reparación e incluso está facilitado de que no sea ese lo que sería el calvario de esa familia. Todo esto tiene aspectos morales, culturales, que no vamos a entrar. Lo único que yo estoy haciendo es exponer cómo hacemos nosotros para compararnos nuestra mortalidad infantil con alguien que no le nacen anomalías congénitas. Se la tenemos que descontar. Entonces, como a los 500 se la contamos, le contamos anomalías congénitas. Y esto hace que nosotros podamos tener una mirada integral de la mortalidad infantil con datos y no con relatos. Bueno, por supuesto que esto sigue, y yo estoy en las 12:08, me comprometí a terminar en hora. Digo que tenemos un orgullo de haber hecho bien las cosas. No tenemos por qué decir que esto empezó ayer o anteayer o que hoy se desvió. Estamos bien, pero para analizar la mortalidad infantil tenemos que tener mejores datos.